Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Digital Humanity. Mi nombre es Balan Mendoza. Hola, yo soy Rodrigo Bernardino. Bienvenidos a otro episodio más, otra semana más de este. Gracias por sus comentarios que hemos recibido. La verdad es que los leemos y sabemos que no somos perfectos y hay algunas cosas que mejorar, pero en general creo que vamos bien. Creo que son muy buenos comentarios los que hemos recibido y bueno, trataremos de traerles más contenido y más información referente a la tecnología y referente al lado humano de la tecnología. Así es, sí, agradecemos todos sus comentarios, todo lo que nos ponen, todo el feedback que nos han dado. Es muy importante para poder crecer. Entonces, sí, definitivamente muchas gracias, igualmente por escucharnos. Hemos visto que hay un poco más de interés en cada uno de los programas. Entonces, eso es algo que siempre vamos a agradecer. Entonces, sí. Sean bienvenidos a la hora de la paranoia. Aunque sabemos que de repente podemos sonar ahí, lo que decíamos un poquito fuera del aire, era que podemos sonar un poco como los locos del sombrero de aluminio y en una jaula de Faraday y así. Pues no necesariamente, pero sí nos gusta, ¿no? Estar investigando estos temas que, como pueden haber escuchado en algunos de ellos, pues van como hilándose, aunque aparentemente al principio no. Sí se van hilando, ¿no? Y ahorita con este tema que traemos creo que les va a hacer mucho sentido varios de los episodios anteriores. Hoy va a ser otro día de paranoia, otro día de no de difundir miedo, sino más bien información para estar pues preparados a lo que pudiera traer la tecnología. Y bueno, el día de hoy vamos a estar un poquito bélicos, vamos a hablar de robots asesinos o de killer robots. Así es, que su nombre ahí, su acrónimo, ya sabemos que en la tecnología usualmente todo está en inglés, entonces le pusieron LAWS como leyes en inglés, pero es Lethal Autonomous Weapons, ¿no? Armas letales autónomas, que también así le pusimos al episodio, y entre paréntesis pues robots asesinos, ¿no? Que sabemos que se escucha muy loco. Sí, muy así, ¿no? Pero vaya, es lo que hace, ¿no? Al final no debemos de olvidar que pues cuando hay la pérdida humana, pues es un asesinato cuando es cometido por otro humano, y justo ahí también es parte de esta discusión, ¿no? Si quitamos el elemento humano, ¿qué es lo que sucede con todas estas tecnologías y con todos estos dispositivos? Es que robots asesinos sí suena bastante fuerte, suena bastante dura la palabra, porque pues cuando lee un asesino, pues, espera, te estoy escuchando un poquito como entrecortado. Creo que estás lejos de tu Wi-Fi o de tu red, porque se escucha. ya. Se te cortó. A ver si ahí mejor sí. A ver si ahí hacemos una prueba. Saben, son de los retos. Me acabo de cambiar de red. Hoy estoy grabando en otra habitación y estoy más alejado del módem y entonces no llega a la 5G. Entonces espero que esta no sea suficiente para mi voz, ¿no? Entonces les comentaba que cuando uno escucha la palabra robot asesinos, pues es una palabra, bueno, estas dos palabras son muy fuertes, sí provocan terror. Las personas que están en contra de los robots asesinos, así les llaman tal cual para difundir el terror, digo, no es para menos. Y uno se imagina a Robocop, o uno se imagina a Chappie, no sé si han visto esa película de ciencia ficción, también robots que están creados para la guerra. Aunque en esta película lo interesante
es que el robot es educado, bueno, aprende como niño, ¿no? Le cambian por ahí el chip y aprende como un niño, entonces pues le da miedo la guerra, y bueno, es una película ahí bastante interesante para los que les gusta la ciencia ficción, pero no deja de ser de robots asesinos, ¿no? Pero esto, bueno, son películas que ya tienen 10 años, 20 años, no sé cuánto tenga Robocop, pero ya tiene muchos años. Incluso, ¿no? De los 80, o sea... Ándale, exacto. Entonces, lo veíamos como en un futuro muy, muy, muy lejano, ¿no? Pero, pues la realidad es que tal vez no los robots no son así como nos los pintaban en las películas y estamos bastante cerca de llegar a robots así. Ahora, sí hay como una división entre robots asesinos que pudieran ser robots controlados por humanos, es decir, puede ser un dron donde una persona desde una cámara, un celular, puede ir siguiendo a otra persona y el dron lleva la cámara y la persona decide a quién matar. El humano es el que va a presionar el botón para disparar y el dron ya sea que se estrelle contra la persona o ya sea que le dispare algún tipo de explosivo para matar. Esto es un robot total y completamente controlado por un humano. El humano toma la decisión si decide o no decide eliminar a esta persona, ¿no? Pero hay robots autónomos donde no se necesita intervención humana y estos ya son lo que tú mencionabas, ¿no? Lethal Autonomous Weapon System, que ya es cualquier sistema de armamento con una autonomía que ya tienen la capacidad de buscar objetivos, los detectan, los identifican, tienen cámaras de reconocimiento facial o de reconocimiento de objetos. Pueden perseguir, pueden seleccionar entre un número o un grupo de personas, pueden seleccionar su objetivo y atacar, ya sea destruir, neutralizar o dañar en general, ¿no? Y ya no necesita una intervención humana, sino que ya aquí es una inteligencia artificial la que decide a quién le toca, ¿no? A quién le toca morir, por así decirlo. Sí, claro, y que por eso decíamos que tiene mucho que ver con los otros programas que hemos hecho, porque entran estos dos conceptos que hemos mencionado antes: inteligencia artificial, algoritmos, ¿no? Y bueno, obviamente, como decías, reconocimiento facial, ¿no? Entonces le pones a un hardware que puede tener una capacidad destructiva o letal, estas dos tecnologías, entonces ya puede tomar decisiones. Pero aquí hay como muchas vertientes, ¿no? La primera es, ok, quitas el elemento humano. Pero si nos metemos un poquito a la historia de la humanidad, por ejemplo, sabemos que hemos tenido 2 guerras mundiales y un montón de guerras alrededor del mundo, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy importante el elemento humano, porque como dijiste, el humano, aunque controla un dron que pueda tener capacidades iguales a las de uno que sea autónomo, el humano es el que sigue tomando la decisión. Y por ejemplo, ante una corte internacional, puede ser juzgado por haber tomado una decisión que vaya en contra de los derechos humanos, por ejemplo, que también es algo que hemos mencionado mucho, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad, como se les enjuició a muchas de las personas después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, en muchas de las guerras que ha habido desde entonces. ¿Qué pasa cuando quitas ese elemento, no? ¿A quién puedes llamar a un tribunal de justicia internacional por haber matado, no sé, niños, por haber matado enfermos, por haber matado viejos, ¿no? O civiles? ¿A quién enjuicias? ¿Al creador de la tecnología? O sea, sabemos que eso no funciona. O sea, simplemente quien hace, por ejemplo, un módem, pues no se le enjuicia, por ejemplo, para un crimen informático. Entonces sabemos que eso no funciona, no procede y no es muy viable en cuanto a reforzar o aplicar la ley. Entonces ese es el primer elemento que a mí me llamó la atención, o fue como uno de los focos rojos, ¿no? ¿A quién justamente puedes traer ante un tribunal de justicia cuando hay ese tipo de crímenes que sabemos que siguen sucediendo? Pero bueno, es mucho más difícil cuando quitas de por medio el elemento humano. Sí, efectivamente, cuando la computadora es la que tiene que decidir, pues es muy complicado que distinga, por ejemplo, si un soldado pues ya está tirado, ya se rindió, ya está lesionado, ya está herido, ya no es necesario matarlo, porque al final de cuentas ya es una baja del enemigo, ¿no? Y eso pues
si tuviéramos un humano al que tomara la decisión, seguramente pues ya le perdonaría la vida en el momento en que ve que está sufriendo y que está implorando perdón. Pero pues un sistema inteligente, quién sabe, o sea, un sistema inteligente a la hora de que ve un soldado enemigo tirado con arma, seguramente le va a disparar, ¿no? O igual, ¿quién nos dice que no va a poder confundir a alguien que ande en la calle con una escoba y que el dron en su reconocimiento piensa que es un arma y lo acaba, ¿no? Y bien, como decías y como hemos platicado, ¿a quién vas a juzgar? ¿Al desarrollador, al que lo compró, al que lo mandó, al que dio toda la base de datos para que pueda hacer el reconocimiento, ¿no? Entonces, precisamente por este tipo de razones éticas y morales, pues es que hay mucha gente que está en contra de que se utilicen este tipo de sistemas autónomos para la guerra, ¿no? Y pues sí, son muchos países los que se han puesto en contra de que se desarrollen este tipo de armas. Sin embargo, pues hay países que lo siguen desarrollando, ¿no? Es igual que las armas nucleares, aunque sabemos que están prohibidas, no por eso los países ya no tienen armas nucleares. Lo mismo sucede aquí. Estados Unidos y Rusia son países que todavía siguen desarrollando, todavía siguen investigando, y aunque no están del todo prohibidas, pues están aprovechando precisamente para seguir avanzando y para seguir poniendo la inteligencia artificial en diferentes mecanismos y siguen pues todavía desarrollando muchísimo más, ¿no? A pesar de que incluso ya hay trabajadores, por ejemplo el exdirector de software de la Fuerza Aérea ya renunció y dijo que ya no quería trabajar o ya no quería hacer uso de esta inteligencia artificial, porque ya la verdad las políticas que están aplicando sobre ética y pues no se le hacen justas, sienten que ya perdieron la batalla, que China sigue muy avanzado en inteligencia artificial, que es difícil competir, ¿no? Y por ahí también vemos que Amazon también hubo algunos problemas por lo mismo, porque están utilizando sus reconocimientos faciales para este tipo de armamento. Igual en Google también los empleados también dijeron que no querían contribuir en este tipo de sistemas y ya no querían renovar el contrato con el Pentágono, porque pues estaban protestando, ¿no? En contra de usar la inteligencia artificial para interpretar imágenes que se pudieran utilizar para objetivos de drones de guerra, ¿no? Pero pues sin embargo se siguen usando y va a ser ahorita sigue el debate, ¿no? Entre qué hacer con este tipo de armamento. Sí, justamente ahí también, por ejemplo, la ONU en 2017 fue, imagínense ya desde cuando se había medio visualizado, pues cada día que pasa y cada año que pasa, pues obviamente la tecnología avanza de manera, ¿no?, de con pasos agigantados, como se dice. Entonces en 2017 la ONU dijo, bueno, tenemos que ver esto, ¿no? Porque ya estamos viendo que es una preocupación muy fuerte. Por un lado, como decíamos, los robots asesinos, que bueno, son cualquier tipo de dispositivo que ya puede tomar decisiones, que tiene estos algoritmos o inteligencia e inteligencia artificial. Pero también, por ejemplo, China está desarrollando no solo los misiles subatómicos, espaciales de atmósfera, que ya de por sí representan un gran riesgo al mundo. Pues ahora también, si son misiles con inteligencia artificial, pues también, ¿no? Quitas también el elemento humano, que eso también es otro punto. ¿Y por qué regresamos tanto a la humanidad, no? También por eso el porqué de este programa, ¿no?, de humanidad digital. Porque hay un montón de estudios, ¿no?, del lado de la psicología, que se hicieron, por ejemplo, durante la Guerra Fría, que hacían simulaciones, por ejemplo, de activar misiles nucleares, ¿no?, cuando estaba como el punto álgido de la Guerra Fría y que hubo todo este tema de la crisis de misiles en Cuba. Pues bueno, había muchos operativos, soldados y demás que les decían, por ejemplo, no está atacando Rusia, llamando los misiles, ¿no? Activa los misiles en este momento. Y así un porcentaje alto, no recuerdo, los voy a investigar y se los voy a poner en la página de Facebook, cuál era el porcentaje de personas que no lo hicieron, porque sabían
lo que representaba. Sabían que iban a matar un montón de personas, aunque fueran enemigos, aunque fueran rusos y aunque fueran lo peor. No se atrevían a tomar esa decisión ellos, ¿no? O sea, decir, voy a activar un misil nuclear que tiene estas capacidades destructivas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? También siempre ha sido algo que la carrera militar ha querido quitar, el elemento humano, ¿no? O una de dos, o deshumanizar a los soldados y a todas las personas que tienen que acabar con otra vida, porque al final sigue siendo difícil. Incluso ahora todavía hay personas que pues, o desertan o simplemente no, aunque están en combate, no pueden matar a otra persona, pero cada vez se encuentran más formas de deshumanizarnos para que sea más fácil matar. Pues obviamente si quitas por completo ese elemento humano, pues ya no ni siquiera tienes que deshumanizar a nadie, ni tienes que darle un entrenamiento específico, nada más entras a tu inteligencia artificial, lo haces de manera repetida, lo haces de manera contenida en una nube o en donde tú quieras. Ya tienes este software que ya sabe hacer lo que tiene que hacer, las instrucciones que tú quieres, se lo instalas y se acabó, ¿no? Ya no hay ningún elemento humano, nada más mandas y haces lo que tiene que hacer. Entonces eso en sí mismo también es un pensamiento muy oscuro, pero que también no debemos dejar fuera de esta discusión, ¿no? Porque es algo que la tecnología militar y todo el aparato militar pues siempre va a querer remover, ¿no? El elemento humano, el elemento que nos acerca con otros seres humanos, aunque estén del lado opuesto, ¿no? Y ahorita que decimos, bueno, entonces si son tan negativos o si son consecuencias negativas, ¿por qué están en discusión? Bueno, en realidad hay también grupos que están a favor de que se utilicen estas armas o estos sistemas de armamento, pues primero para evitar enviar o minimizar los riesgos de los propios soldados, porque así de esa manera pues, se destruye una máquina, ¿no? Y es preferible que se destruya una máquina a un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces evita que los soldados pues estén arriesgando su vida y realicen trabajos peligrosos. También pues obviamente disminuir el número de soldados que se necesitan en un campo de batalla. Entonces pues reduces el número de personas y aumentas el número de máquinas. Puedes mandar también tanques que son autónomos, entonces ya también pues reduces el número de personas que van en los tanques. Y pues también el hecho de que van a tener una mejor puntería, por así decirlo, una mejor precisión a la hora de atacar y detectar objetivos, pues va a ser mayor velocidad y mayor precisión que con armas dirigidas por seres humanos. Por lo tanto, pues seguramente no se van a confundir y en lugar de tirar una base militar le van a dar una escuela, como a veces sucede, ¿no? Entonces ahora el que sea la inteligencia artificial o robots pues es más preciso su tiro, ¿no? Bueno, es la manera en la que están defendiendo esto, ¿no? Y pues también que los soldados, pues, al ser personas, pues influye que estén adoloridos, el hambre, el agotamiento, emociones, ¿no? Como el miedo, que estén enojados. Pues influyen siempre en las determinaciones a la hora de utilizar sus armas. Cuando es un robot, pues no influye nada de esto. El robot en realidad no se va a cansar, ni va a sentir miedo, ni va a sentir odio, ¿no? Entonces, pues va a actuar siempre como fue programado y pues siempre dependiendo de a quién está defendiendo, pues así es como va a ser su actuar. Por lo tanto, por eso es que también está esta polémica, porque hay un grupo también bastante grande o elevado donde dice es que es inevitable que demos ese paso, es inevitable que lleguemos a usar robots o maquinaria en lugar de personas, ¿no? Porque es más seguro, es más preciso y es mejor mandar ese tipo de instrumentos, ¿no? Pero bueno, ahí está la polémica. Claro, y además también digo, si nos ponemos a pensar un poquito más, pues claro, también ya no tienes que darle mantenimiento. O sea, el mantenimiento de una máquina es muy diferente al mantenimiento de un humano, ¿no? O sea, me refiero, pues cuando tú despliegas tropas y todo esto, pues alimentación, médicos, etcétera. En cambio, como dices, máquinas, pues son partes, se destruyen, tienes partes y se pueden reparar o tienes más unidades, ¿no? Y eso también es parte de lo que dicen, ¿no? O sea,
o mejor dicho, uno de los puntos interesantes que ahorita me acordé hablando de todas estas cosas que se supone que son positivas de estas madres, pues es el que dicen, bueno, está la ética también, ¿no? Yo así de, ¿cómo? Entonces dice, sí, claro, porque pues un humano puede tener todos estos sesgos, ¿no? O puede estar enojado, como decías, todas estas emociones que pueden afectar su juicio y pues hacer algo indebido, ¿no? Entonces una máquina es como mucho más ética en ese sentido, no solo hace lo que está programada, ¿no? No hace más. Pero pues ahí hay una persona que se llama Paul Sharre, que es un ex ranger que también está como muy metido en todo esto y escribió un libro también muy bueno que se llama Army of None, Autonomous Weapons and the Future of War. En ese libro pues él menciona, ¿no?, que ese es un pensamiento falaz, ¿no? Porque dice, por ejemplo, tú puedes decir que la máquina solo va a hacer lo que es legal, ¿no? Pero lo que es legal y lo que es correcto no siempre son la misma cosa, ¿sí? No siempre van a tener el mismo objetivo. Dice, y pone un ejemplo muy claro. Dice, por ejemplo, él obviamente estuvo desplegado creo que en Irak, o no me acuerdo en dónde. Entonces dice, yo estaba con mi tropa y estábamos viendo un objetivo militar, ¿no? Pero ¿qué hicieron los talibanes? Entonces sí fue Irak, ¿no? Entonces los talibanes mandan a una niña de 8 años con un radio a reportar todo lo que ellos estaban haciendo. Dice, pues ninguno de mis soldados ni yo pues dijimos, pues es una niña, ¿no? Ni nos dimos cuenta hasta mucho después que era lo que estaban haciendo. Pero ninguno de nosotros pues obviamente le iba a disparar en la cabeza a esa niña, ¿no? Porque pues es una niña y matar a una niña está mal en cualquier contexto, a pesar de que puede ser el enemigo. Las leyes y digamos las reglas de Rules of Engagement, ¿no?, las reglas del enfrentamiento te dicen que es un enemigo, no te dicen si tienen edad. Entonces un robot que hubiera hecho, lo hubiera disparado. ¿Por qué? Pues porque eso es legal, aunque no es correcto. Entonces así que piensen los 2 segundos imagínense ese escenario, y como ese puede haber N, ¿no? Por supuesto que puede haber N. Si también dijéramos, ok, estamos en una sociedad mundial que es justa, en todos los países hay justicia y lo más elevado es la justicia y la vida humana, entonces los robots van a respetar eso, pues claro, no hay nada de qué temer. Pero ahora vamos a regresar al mundo que tenemos enfrente, ¿no? Al mundo que vivimos todos los días. Sabemos que eso no existe, que hay un montón de injusticia y que las leyes no siempre están o bien definidas o que no siempre están buscando el bienestar y la integridad de todas las personas. Entonces hay un montón de huecos legales donde obviamente el robot pues no va a dudar, ni uno no va a dudar y va a hacer lo que lo programaron, y si eso significa matar a alguien pues lo va a matar, o a alguienes, y puede ser totalmente legal o aceptado, pero no necesariamente va a ser correcto. Oye, ahorita me recordé otro autor, aunque no me sé su nombre, pero hay un libro que se llama Should We Ban Killer Robots? O deberíamos prohibir los robots asesinos, donde él empieza en uno de sus capítulos y dice eso precisamente. Hemos usado perros de guerra desde la antigüedad. Hemos usado perros que nos ayudan a detectar, a perseguir, a rastrear, incluso a atacar a los enemigos. ¿Y por qué nunca? Y también están entrenados para matar, ¿no? Igual y como dices, igual y el perro también hubiera matado a la niña porque así fue entrenado, ¿no? Atacar en cuanto detecte a un enemigo, y no le dicen que respete edad, género, raza, color, nada, ¿no? Religión, ¿no? O sea, ataca al enemigo, ¿no? Y él también pone este ejemplo, el que tú acabas de mencionar, hace el mismo ejemplo, pero utilizando perros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, o sea, son correctos en el aspecto en que así fueron programados, pero pues no es lo mejor, ¿no? O sea, pues legalmente a lo mejor está permitido. Yo dudo que legalmente esté permitido que utilices niños en la guerra, ¿no? Entonces desde ahí creo que los que están violando la ley es el que claro, utilizó a la niña. Exactamente, pero o sea, al final del día, eso una inteligencia artificial pues no se va a detener a considerarlo. Tú y yo como personas, incluso un soldado lo puede considerar. O sea, lo que él dice, o sea, yo también he sido soldado.
y lo vi, pues obviamente no le íbamos a disparar a una niña, aunque sabíamos que la estaban usando el enemigo, porque no es correcto, porque es humana y nos podemos empatizar, pero un robot pues no tiene estas características, solo va a decir, es un enemigo. Mis reglas dicen que cualquier persona que esté, por ejemplo, de este lado, que esté en estas coordenadas, que tenga estas características, es un enemigo y lo tengo que neutralizar. Y también por eso es, claro, neutralizar se escucha pues bien X, pero es matar. O sea, vas a matar, sí, claro, a una niña de 8 años, ajá, o de la edad que tenga, ¿no? Entonces... es parte de... Sí, es parte de híjole, no podemos tomar decisiones éticas entre personas. Ahora imagínate con robots, ¿no? O sea, se nos complica aún más la vida, la guerra, ahora sí que la existencia. Y también algo que mencionaste es que dices, bueno, a lo mejor es más barato sustituir partes de un robot, ¿no? O es más fácil sustituir un robot en caso de que tengamos una baja, pero volvemos al hecho de que ¿quién van a tener estos robots? Nuevamente, pues los que tienen más dinero para invertir en investigación, en desarrollo, en inteligencia artificial y en máquinas, ¿no? Yo recuerdo una de las imágenes de la guerra entre Palestina e Israel, donde los palestinos lanzaban misiles a diestra y siniestra, pero donde cayera, o sea, Ave María, dame puntería, y lanzaban el misil, pues seguramente sí con cierto ángulo, ¿no? Pensando en dar algún punto estratégico, pero la imagen es bastante llamativa porque Israel tenían misiles que perseguían los misiles enemigos. Entonces, si tú veías las trayectorias, pues los misiles de Palestina eran pues unas parábolas muy comunes, es decir, muy normales. Es como si aventaras una piedra hacia arriba, ¿no? Y va cayendo siempre, mientras que los de Israel no, los de Israel se veía que hacían ciertas curvas para derribar los misiles de Palestina, y pues ahí lo que vemos son las diferencias económicas. ¿Quién es el que va a ganar esa guerra? Pues el que tenga los mejores misiles, más inteligentes, con la capacidad de rastrear, con la capacidad de seguir y con la capacidad de defender. Era un escudo realmente, no pasó ningún misil hacia Israel. Y esto es pues porque económicamente están mejor y pues tecnológicamente son superiores. Entonces ahora las guerras, pues bueno, como siempre, ¿no? Al final de cuentas, el que tenga más dinero y el que tenga más desarrollo, ¿no? Sí, claro, va a lograr hacerlo. Pero también estaba pensando, por ejemplo, dice, bueno, estamos viendo ahorita como un escenario de guerra, pero también qué sucede en un escenario postguerra y cómo me voy a regresar un poco a alguno de los episodios anteriores, que es el de los sesgos en los algoritmos, ¿no? Y que también vimos por ahí con algunas de las redes sociales y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando integramos estos dos conceptos o estos dos temas? O sea, ya pasa la guerra, por ejemplo, ahorita en Ucrania, o sea, a lo mejor ya llegan, ya hicieron como la parte de conquistar, ya no tienen resistencia en Ucrania, y qué es lo que hacen usualmente cuando se hace una toma de un país, ¿no? Pues despliegas tropas para controlar el territorio y controlar a las personas, ¿no? Despliegas soldados. ¿Qué va a pasar en un futuro? Vas a desplegar drones o vas a desplegar vehículos no tripulados terrestres y autónomos para hacer esa misma actividad de controlar una zona y todo esto. ¿Y qué pasa si tiene sesgos, no? O sea, esa persona es... en Ucrania a lo mejor no hay tantas personas africanas americanas, pero en otros lados sí. Y si tienen esos sesgos o quien lo programó también no le puso como ciertas cosas, pues va a decir, pues esas personas siempre son criminales, o siempre son así, siempre son alborotadores, entonces hay que neutralizarlos, ¿no? Y a lo mejor es bueno, ya no los van a hacer letales, a lo mejor no les van a disparar a la cabeza, les van a disparar a las piernas o qué sé yo, pero sigue siendo una gran problemática y también sigue siendo pues la forma más inhumana. Y sí sabemos que la guerra es de por sí inhumana, pero la haces todavía innecesariamente más inhumana, más cruenta, y que puede ocasionar bajas, ¿no? Pero bueno, digo, ahorita ya me salió un poco hacia allá, es como un escenario ficticio totalmente que yo me estoy creando, pero que me gustaría compartir porque sí parece muy alejado, parece así demasiado loco,
Y qué bueno que habíamos mencionado al principio como el tema de Robocop o de Terminator, porque pues no, a lo mmejor eso sí todavía nos falta muchísimo tiempo para que sean ese tipo de robots, pero no por eso quiere decir que no tengamos un droncito o un ricochet, ¿no? Un cochecito ahí que se maneja solo, que puede tener una capacidad destructiva pues similar, ¿no? Y que puede ser utilizado no solo de manera alevosa como dices, de manera injusta, sino que además puede tener sesgos de quien programó esa inteligencia artificial, de quien programó esos algoritmos, y que así como hablábamos de que los algoritmos pueden negarle a alguien un crédito porque pues vive en una zona muy pobre de la ciudad o muy pobre del país, pues qué va a pasar cuando integramos las dos. Tiene una capacidad letal y puede tener un sesgo esencial, ¿no? En su forma de procesar la información. Entonces también no nos podemos como que desprender ni despegar totalmente de esos conceptos, especialmente con cosas que pueden hacer tanto daño. Y además no nos van a permitir ver su base de conocimiento, ¿no? No nos va a permitir ver su algoritmo, su sistema inteligente por pues derechos de autor, por propiedad intelectual. Van a decir, no puedo mostrarte mi sistema inteligente porque me lo vas a copiar y te lo vas a llevar. O sea, peor, porque es parte de la defensa de un país, entonces es claro, literalmente un secreto de Estado y o sea, no lo puedo compartir porque entonces me pondría vulnerable ante otras naciones con las mismas capacidades. ¿cómo vas a demostrar que tiene ese sesgo, no? Vas a tener que mandar un dummy, que tenga apariencia hindú, judío, de color, no sé, sí, ¿no? De diferentes géneros, etnias, ¿no? Y ver con qué dummy falla, ¿no? Claro. Porque, exacto, ¿no? Porque no va a existir otra manera de ver cómo funciona su inteligencia artificial. Dan, me gustaría tocar un tema porque también mencionaste lo que está sucediendo ahorita en Ucrania y Rusia, y aunque estamos todavía, bueno, ya pasaron como 13, 14 días del inicio de esta invasión, pues todavía existe la probabilidad muy elevada de que esta guerra continúe varios días más. Y también existe la probabilidad de que ambos bandos desplieguen este tipo de armamento con cierto grado de autonomía, ya que Ucrania ha estado utilizando un dron, es turco, se llama TB2, que puede navegar de forma autónoma, aunque todavía depende un poco de una persona para decidir cuándo lanzar unas bombas, pero estas bombas ya van guiadas por un láser que es también parte de este dron, pero ya tiene cierta autonomía, ¿no? En la manera en la que aterriza, despega, navega, y se mueve y persigue. Eso ya es autónomo. Lo único que depende es el humano cuando dice si lanza o no lanza ciertas bombas, ¿no? Y Rusia también. Rusia tiene un dron que es un kamikaze, que tiene también las capacidades autónomas, pero este robot lo que hace es rodear un área geográfica y empieza a dar vueltas como si fuera un águila, y tratando de detectar algún tipo de objetivo que ya previamente se le cargó al sistema. Y lo que hace es, una vez que detecta el objetivo, se estrella contra él, detonando los explosivos que lleva. Entonces, ya son sistemas con cierta autonomía que ya están actualmente, ahorita lo tienen ambos países, y que no dudo que ya estén pensando en usarlos, o tal vez ya hasta lo usaron y no nos hemos enterado, pero ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, no estamos tan alejados de lo que estamos haciendo al principio, ¿no? Que lo veíamos en películas, pero no, ya lo tenemos en esta guerra que estamos viviendo. Sí, ciertamente, y también ahí por eso hicimos este programa, ¿no? De la tecnología y cómo tiene que ver con todo lo humano. Y bueno, otra de las cosas que quería mencionar era justamente del hacking, ¿no? O sea, pues es otro elemento que hace que sea peligroso. ¿Por qué? Pues porque sabemos que todo lo que tiene que ver con tecnología y que hay una forma remota de controlar, pues puede ser susceptible a ataques. Entonces también puede ser que
tengan ahí estas cosas, estos drones o estos, no todos, porque no todos son drones, no todos vuelan, ¿no? Algunos son terrestres y seguramente hay unos que son submarinos y así, pero bueno, todos estos dispositivos y estos robots que pueden tener una inteligencia, pues también seguramente pueden ser hackeados, ¿no? Mientras tengan una forma de conectarse al mundo exterior, van a poder ser hackeados y pues bueno, ahí también, ¿no? O sea, puede ser utilizado por el crimen organizado, por un montón de grupos que pues obviamente también no tienen las mejores intenciones de las personas, y pues es como otra de las cosas que no debemos olvidar que también puede pasar y que pues no deberíamos de tener ese tipo de dispositivos. O sea, no es lo mismo tener y hackear una lavadora inteligente o tener y hackear una pecera inteligente o lo que quieras de tu casa a que haya cosas así por el mundo que puedan ser hackeadas y utilizadas pues con estos fines, ¿no? Y ahí lo que mencionas es importante también mencionar por qué se requieren los sistemas autónomos. Pues básicamente porque los gobiernos, y digo, no es tan costoso ni es tan complicado generar sistemas antidrones. Estos sistemas antidrones que envían señales al aire, ¿no? Para que el dron caiga, porque a la hora de que un dron lo manipulas desde un control remoto, pues lleva cierta comunicación en el cual el control tú vas indicando hacia dónde quieres que se mueva o hacia dónde quieres que dispare o tire el explosivo o se estrelle. Pero en el momento que tú pones un sistema antidrón, lo que haces es enviar un chorro de señales que el dron dice, me están dando un montón de instrucciones, no sé qué hacer, ¿no? Se puede caer o puede irse al mucho más arriba, ¿no? Por eso esa es la idea de requerir los autónomos, el que ya no necesites un control que lo estés manipulando para que un sistema antidrones no lo pueda tirar, ¿no? Que no pueda intervenir en esta señal. Y bueno, sí, como dices, en el momento en que tú tienes un dron que está controlado mediante un dispositivo, pues ahí sí puedes recibir la señal que está recibiendo, te puedes poner en medio y claro que podrías descifrar la señal y podrías hacerte del poder de ese dron, ¿no? Entonces, entre más autonomía tenga, pues sí es un poquito más complicado. Sabemos que no imposible, pero al menos sí es un poquito más complicado que el dron pueda ser accesado por otra persona, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues sí, es parte de esta discusión. Creo que hemos cubierto bastantillo. No sé si quieres que agreguemos como las conclusiones. Creo que justamente pues parte de ello es uno, como les hemos dicho y les seguiremos repitiendo seguramente a lo largo de la historia de este podcast, de este programa, pues hay que enterarnos, hay que empaparnos de esta información. No quiere decir que todos vayan a ser súper genios en la tecnología y que todos lo entiendan, pero pues sí hay que saber y enterarnos un poco de estos temas, porque dices, bueno, a mí no me importa, mi país no está en guerra, pero como les hemos dicho, pues ya ahora cada día es un mundo más globalizado, un mundo que obviamente siempre ha afectado, ¿no? Las decisiones de ciertos países a otros países, pues cada día más con este tipo de tecnologías. Entonces es como estar bien atentos a qué es lo que está pasando en el mundo, qué tipo de tecnología estamos dejando entrar a nuestras casas y qué tipo de tecnologías y qué tipo de usos, ¿no? Qué casos se utilizan para este tipo de tecnologías, ¿no? Y decir, bueno, qué tanto puedo hacer, a lo mejor no mucho, a lo mejor solamente es alzar la voz, a lo mejor no lo sé, pero al menos estar como consciente de que existen estas cosas y más allá de sentirse, ¿no? Como con el pánico y el terror, pues es decir, sí es algo que da miedo, porque a lo mejor no lo entendemos del todo, pero hay que seguir explorando, hay que investigar qué es lo que dicen las voces, porque también hay un montón de voces que están diciendo esto no es correcto, esto no es ético, esto tiene un montón de aplicaciones que no están bien y que no van como con lo máximo que debe ser la vida, y obviamente los derechos humanos que hacen que la vida sea posible. Entonces es importante informarnos. Dices, bueno, a lo mejor esto sucede en la guerra y no nos involucra, pero sí el crimen organizado ya utiliza drones, aunque todavía controlados, pero ya utiliza drones porque pues
básicamente no tiene mucha complejidad. El explosivo que carga un dron es más pequeño que una bola de tenis o de béisbol y es más que suficiente para matar a una persona, ¿no? Y además no nada más a la persona, sino 7 metros a la redonda es el daño que provoca un dron al estrellarse con un explosivo, te digo, de más pequeño que una bola de béisbol o de tenis. Entonces, no es para asustarlos, o sea, no es para decirles, cuando vean un dron, corran, ¿no? No se trata de eso, pero sí decirles, no es que también estemos muy lejos de Rusia, ¿no? O sea, en realidad, pues sí, corremos incluso peligro aquí en México con el crimen organizado, ¿no? Ahora, se quiere prohibir a manera, así que de forma global, que se utilicen o que se desarrollen estos sistemas. Pero es lo mismo que sucede como con las armas biológicas o las armas nucleares, que a pesar de que están prohibidas, pues se siguen desarrollando, se siguen creando, y aunque se guarden por ahí los gobiernos en el sótano estas armas, pero siempre las tienen bajo la manga para utilizarlas en caso de una emergencia, ¿no? Entonces, pues no nos confiemos, aunque estas sean prohibidas, todavía sigue la discusión. De hecho, hay una página que se llama stopkillerrobots.org, que se las vamos a compartir en la página de Facebook para que vean cómo es este movimiento que se está dando a nivel mundial para prohibirlos. Pero bueno, les digo, va a ser complicado, ¿no? Que se destruyan todos estos sistemas que ya se están desarrollando. Y pues ya está el desarrollo, además de estas armas autónomas, y no se va a suspender en el corto plazo. Al contrario, nosotros veíamos muy lejos una tercera guerra mundial, porque pues sabíamos que las armas están tan avanzadas que nos afecta, o sea, no hay un ganador, todos salimos perdiendo. Pero lo que estamos viendo actualmente con Rusia, vemos que creo que sí va a ser necesario seguir desarrollando armamento, ¿no? O digo, al menos los países que casi siempre están en conflicto van a seguir desarrollando armamento, y pues estos sistemas autónomos van a ser parte de este armamento, ¿no? Cualquier asesinato orquestado por alguna máquina, algún robot, pues es incorrecto, ya que estas máquinas pues son incapaces de ejercer un juicio humano, no tienen compasión, no tienen corazón, no tienen sentimientos, pero pues van a seguir existiendo, ¿no? Aunque Isaac Asimov haya creado las leyes de la robótica, donde decía, exacto, ¿no? Donde están decía bien que pensadas, claro. Claro, ¿no? Y la primera ley decía que un robot no podía dañar a un ser humano, ¿no? O por inanición no podía permitir que un humano sufra daños, pero por abajo del arco del triunfo estas leyes, ¿no? Desarrolladas ya más de 50 años, ¿no? Y que sí, o sea, deberíamos de ponerlas en práctica, pero bueno, eso es lo que nos dice la moral y la ética, pero en la práctica vemos que lo que sucede es otra cosa, ¿no? Pues por mi parte es todo, Alan. No sé si quieras mencionar algo más. Creo que con eso cerramos bastante bien. Digo, al final ahí le vamos a poner también algunas de las páginas que hablan de todo este movimiento, de toda esta tecnología, para que pues, también puedan ver, ahora sí que por sus propios ojos, y leer un poco más al respecto acerca de este tema, porque pues sí es preocupante. Y yo creo que nada más complementar lo que decías de la guerra, o sea, sí, la guerra nuclear era como un callejón sin salida para cualquier tipo de guerra, porque yo tengo misiles, tú también, pero destruimos al mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta nueva tecnología? No necesariamente tiene que ser nuclear, ¿no? Entonces la pueden seguir utilizando y podemos seguir estando en guerra todo el tiempo. Entonces, o sea, todavía nos falta mucho como humanidad para entender que a lo mejor el camino hacia el futuro de la humanidad pues es no con las guerras, sino con otro tipo de tecnología. Pero mientras lleguemos a ese punto, sabemos que vamos a seguir comportando como lo hemos hecho por más de 1000 años, por más de 3000, 4000 años que tenemos, o 6000 años que tenemos registrados en la historia. Sabemos que siempre hemos tenido esa forma de conducirnos, ¿no? Entonces, pues no podemos decir, bueno, me gustaría que el mundo fuera mejor, y pues no, o sea, sí nos gustaría, pero pues esta es la realidad que tenemos, pues hay que estar consciente de ella. Hay personas que estaban apostando que en el futuro las guerras iban a ser entre robots,
¿no? Y se destruyera un robot a otro robot y ya los humanos viéramos la guerra por televisión. Sin embargo, esto pues, es una utopía, porque básicamente, o sea, no va a ganar el que tenga más robots, va a ganar el que tenga más refacciones, va a ganar el que tenga, pues sí, nuevamente, mejores armas, ¿no? Entonces, esto no es real. No, y además O bueno. porque quitas el elemento de los civiles, o sea, todo el mundo siempre dice es que las guerras solo mueren soldados, pero si analizamos los datos duros, vemos que no es cierto, o sea, también todas las guerras han tenido un montón de bajas civiles. ¿Por qué? Pues porque están ahí en medio, porque todos tenemos una casa y si invaden tu país y estás por ahí, pues te van a matar, o sea, tampoco podemos ser tan inocentes de decir, Claro. si solo tenemos robots soldados, solo los soldados robots se mueren, o sea, no inventes, claro que no. Claro. O sea, pero bueno, creo que con eso podemos cerrar bastante bien este episodio de los robots asesinos. Y pues bueno, mi nombre es Balán Mendoza, muchas gracias por escucharnos. Bueno, don Rodrigo Bernardino, muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos la siguiente semana con otro tema igual de interesante y apasionante como el de hoy. Espero nos escuchen. Y pues gracias por escucharnos y escríbanos sus comentarios, son muy importantes, los leemos todos, los escuchamos todo el tiempo y todo lo que nos manden siempre nos es de mucho interés. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Digital Humanity, humanidad digital. Digital. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad digital.